a Camila Crescimbeni, que ya ha hablado varias veces con nosotros. Ella es diputada nacional por Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Camila? Daniel Rodiguero te saluda. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por tus minutos. Camila, te quería, la última vez que hablamos, te hice una primera pregunta, recuerdo, que era, ¿qué pensabas de los jóvenes, que algunos por ahí empezaban a soñar con irse al exterior, que no veían futuro en Argentina? Y hoy, ya ha pasado varios meses desde aquella entrevista, casi un año, se está haciendo más realidad. Ya hay más consultas en los consulados, en las embajadas, porque se está haciendo fehaciente que cuando se permita con la cuarentena, varios jóvenes parece que se van a ir. Vos, siendo joven y líder de la juventud, fuiste presidenta de PRO, de Jóvenes PRO, ¿cómo ves esta situación? Bueno, sí, eso es lo que me sigue angustiando, preocupando, porque como vos bien decís, tanto en los medios como con muchos jóvenes empresarias con los que uno va hablando, muchos proyectan su futuro afuera. Yo lo quería dividiría al público joven, digamos, en dos. Por un lado tenés los que, fruto de haber crecido en un mundo ya más globalizado, donde las fronteras son más porosas y donde existen oportunidades en varios lugares del mundo. Yo misma, digo, te había contado, hice unas cuantas experiencias afuera estudiando la carrera. Creo que por un lado tenés quienes ven al mundo como una oportunidad y no como una amenaza, y que buscan en eso satisfacer sus ideales, crecer, lo cual está bueno y me parece que es para incentivar. Y lo que sí me parece que es preocupante, que creo que quizás me parece que el sector político obviamente hoy está ocupado con otras cosas, pero no deberíamos dejar de registrarlo, es quienes se van porque dejan de creer que Argentina tiene potencial de crecimiento, de estabilidad o de generar oportunidades de progreso para los jóvenes. Y ahí es donde más me preocupa, es decir, los que se van no porque así lo deseen o porque ven ir y volver como algo fácil de generar, sino como abandonando a la Argentina, digamos, o Sí. tirándose por la borda. Entonces ahí me parece que requiere también de una activación, y ahí estuvimos hablando con varios jóvenes empresarios, pymes y estudiantes, para tratar de trabajar junto con ellos en qué proyectos y qué ideas les parece que siguen estando ausentes del debate público argentino y que serían importantes para ellos para poder elegir quedarse en vez de irse. Ahora, lo que se necesita, creo de mi postura, y vos si hablaste con pymes, es un cambio de leyes, tanto, bueno, principalmente leyes laborales, ¿no? Que pasa que uno habla de leyes laborales y habla parecía como que habla de flexibilización, y no, Ujú. digo, falta ayornar las leyes argentinas, especialmente las laborales, que es de 1975. ¿Vos cómo lo ves eso? Comparto con vos, eso es, digamos, uno de los principales temas que cualquiera de los empresarios, no solo jóvenes, digo, empresarios y empresarias jóvenes y de todas las ciudades proponen, y lo que creo que tenemos como desafío nosotros desde la política es cómo traducir eso, como bien decís vos, que no es una propuesta en contra del trabajo, todo lo contrario, es decir, acá el foco que tenemos que poner es en cómo generar más puestos de trabajo, no Claro. menos, porque en definitiva lo que tenemos es problemas de productividad, problemas de capital humano, digo, todavía, si bien en Latinoamérica siempre estuvimos muy bien, nuestra tendencia hoy en día no es hacia el aumento de la productividad, no es hacia la mejora en la estabilidad, y a iniciativas, por ejemplo, como la ley de economía del conocimiento, que es brillante y que lamenté que se hubiese dado de baja a principio de año, por suerte volvimos a un nuevo acuerdo hace poquito, tiene que ver justamente con contemplar para un sector en la propia lógica de ese sector, en este caso estamos hablando de tecnología, de datos aplicados a la mejora de la vida, de ingeniería bioespacial, etcétera, como con ese sector, en esa propia lógica, para que crezca en puestos de trabajo y que crezca y que ayude a hacer crecer el país, cómo trabajar en reglas que sean lógicas y sostenibles. Bueno, no lo tenemos en la mayoría de las industrias. Nosotros ahí estamos trabajando con un grupo de diputados de Sub-35, de Juntos por el Cambio, que somos 11 en el Congreso, por primera vez somos muchos, eh, en proyectos vinculados con modernizar o hacer más contemporánea la legislación laboral. Está en proceso y también tenemos la expectativa de poder trabajarlo en conjunto y generar ese diálogo con diputados del oficialismo, Mm. que de hecho lo empezamos a hacer extraoficialmente, porque sabemos que es un tema que requiere de un debate profundo
y de un consenso básico también entre sectores para que se sostenga como una política de Estado. Las principales trabas que van a encontrar ahí vienen por parte de los sindicatos, ¿no? De los sindicatos y de muchos que quizás anteponen, vos les hablás de modificar, o de pensar, o de hablar de las leyes laborales y ya directamente se cierran a la posibilidad de dialogar. Entonces ahí creo que lo que tenemos que hacer también justamente es que la discusión vaya por el lado de cómo mejorar el mundo del trabajo en general, no cómo generar una ganancia adicional a uno o a otro sector. Claro. Y también digo, en una Argentina tan corporativizada, todo lo están haciendo a favor de unos en contra de otros. Bueno, acá lo que estamos pensando nosotros es desde el punto de vista de la necesidad que tenemos, particularmente los jóvenes, de la generación de empleo, y para que el trabajo sea más parecido a cómo vivimos el trabajo, y a partir de eso, por ejemplo, el diputado Martín Medina, que fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión del presidente Mauricio Macri, hace poquito presentó una modificatoria de la legislación laboral en línea con lo que hicimos, interesante para discutir y para debatir. Uno de los temas que tenemos los jóvenes, por ejemplo, son las prácticas preprofesionales, o las prácticas educativas, las pasantías, sí, donde hay muchísima militancia en contra. Y yo lo que primero defiendo es que los primeros que nos piden y nos proponen que puedan tener pasantías laborales en el ámbito educativo son los propios jóvenes, sobre todo los más vulnerables, que después de los 18 se van a tratar de insertar en un mundo que desconocen. Entonces lo que te tienes, les encanta la posibilidad de poder hacerlo antes. Hay un mundo ideológico también muy fuerte que ve en eso una especie de explotación. En cambio, si vos hablas directamente con los pibes y las pibas, lo que te dicen es qué mejor que poder entender un mundo al cual en un año voy a tratar de acceder y no voy a poder. claro. Entonces ahí creo que tenemos mucho debate para darnos genuino, despojado de prejuicios sobre cómo mejorarlo, porque si no, seguimos estando en la misma de siempre. Para sacar el país adelante y que esté rumbeado, ¿dónde pensás vos que debería el presidente poner principalmente la atención? ¿Qué medidas debería tomar, las 2, 3 medidas principales ya como para empezar a rumbear el país? Bueno, es un contexto complejo para esas decisiones, pero Sí, claro, pero hablo digamos. después de la cuarentena, no pasada la cuarentena. Claro, en la pospandemia, mira, por un lado creo que lo laboral es central, porque también es lo que marca el horizonte para la previsión del crecimiento. Es decir, una de las cosas que veníamos trabajando y pensando es cómo hacer esquemas similares a la economía del conocimiento para otras industrias. Es decir, no solamente cómo hacerlas, sino cómo sostenerlas, porque uno de los grandes temores que tienen también los sectores productivos es que las reglas acá se ponen y se sacan en cualquier momento, y eso justamente lo que genera es mucha inestabilidad en un sistema ya inestable. Entonces, generar estabilidad en el sistema económico definitivamente número uno para que todos podamos pasar de sobrevivir a poder prever o planificar. Y a eso se traduce en el segundo punto, que es lo social, donde estamos hablando de un país que está llegando, no tenemos las cifras concretas, pero a una casi mitad de la población cercano a la pobreza. Entonces, segundo punto, nosotros tenemos que seguir trabajando en no solo políticas de transferencia de ingresos, los cuales son importantes para mantener, digamos, la subsistencia. Hoy en día, generalmente, lo que haces es mantener la canasta básica, pero eso no es suficiente para sacarte de la pobreza. Yo estoy estudiando mucho el tema de las asignaciones familiares, las asignaciones universales. Es un ingreso básico, pero nos falta el acompañamiento a la trayectoria, sobre todo en niños y adolescentes, para acompañar que algo cambie. No solamente que podamos acceder a la canasta básica alimentaria o a las necesidades más básicas, sino cómo esa trayectoria puede cambiar. Y ese acompañamiento a la trayectoria es mentoreo, es voluntariado, es agregar esquemas de acompañamiento comunitario, laborales o educativos o formativos a ese grupo tan vulnerable que son los niños y adolescentes, para acompañar en la transformación de la mirada, no solo la transferencia de ingresos, sino el acompañamiento a la trayectoria. Y en tercer lugar, primero lo laboral, segundo lo laboral y económico, ¿no? Los sistemas de incentivos, segundo lo social, y en tercer lugar, no me parece menor que esto se dé en el marco de un diálogo y de un consenso como en su momento había propuesto el presidente económico y social, porque de nuevo, ¿por qué es importante ese diálogo? Si nosotros estamos convencidos todos de Juntos por el Cambio, o todos convencidos en el frente de todos, de que hay que ir por un lugar, pero después, naturalmente, gracias a la democracia que tenemos, cambia el gobierno, cambian absolutamente todas las reglas, todo esto que tratamos de hacer de sostener en el tiempo desaparece. Entonces, Sí. realmente es hora de hacerlo, porque si no, es lo que nos pasa a muchos de los jóvenes que vos mencionaste
mencionabas al principio, dice, bueno, la realidad es que no importa quién esté, esto no va ni para adelante ni para atrás. Eso es lo que tenemos que conjurar, o sea, eso tiene que desaparecer, porque si no, efectivamente, parece que estuviésemos condenados a fracasar, y yo me rehúso a creer que nuestro país, con el potencial que tiene, que tampoco estamos condenados al éxito, porque depende de nuestra esfuerzo, no estamos tampoco condenados a fracasar. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, entre todos. ¿Cómo ves hoy? Vos, bueno, sos de la provincia de Buenos Aires. Cuando caminas los barrios, caminas las calles, hablas con la gente, ¿qué te dicen con respecto ¿tienen esperanza? ¿Cómo se mantienen para vivir? ¿Qué piensan del país? ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, hoy es un momento más difícil, donde las emociones van variando mucho. No es un momento de mucha expectativa o de mucha alegría, como bien sabremos, no solamente por el aislamiento, sino por la duda respecto de hasta cuánto durará, la convicción de que lo que hay por fuera tampoco es que es algo, estamos mal económicamente, estamos con mucha inestabilidad. Entonces, hoy en día el ánimo que predomina no es un ánimo de mucha expectativa. Justamente por eso creo que tenemos la responsabilidad, todos los que elegimos este camino y los que están para aportarlo, porque en definitiva es un camino más de vocación y entrega que otra cosa, de correr a un lado la mirada personal o la mirada, la perspectiva desde cada uno donde lo ve, y tratar de hacer un esfuerzo para organizarnos. Esto que decíamos hace un ratito, la gente no puede esperar más para que ese camino, ese trazo de progreso vaya sucediendo. Entonces, me parece que tenemos que estar a la altura, y estar a la altura, en nuestro caso, creo que significa justamente estar dispuesto a dar esos diálogos profundos, debatirse incluso a uno mismo, y poder acordar, por ejemplo, la continuidad de una de las propuestas más innovadoras, progresistas, y en la región, que tuvimos como gobierno, que fue la urbanización y la integración social en los barrios populares. Que es algo que, por ejemplo, Colombia hizo y que generó un factor de progreso muy fuerte, sostenido en el tiempo, ¿no? Esto siempre ha sostenido en el tiempo. Bueno, esa propuesta del presidente Mauricio Macri, en su momento de Carolina Stanley, y que tuvo consolidación en varios espacios políticos, tiene que ver con que los barrios populares, los 4.429 barrios de todo el país, progresivamente, en un esquema a muchos años, vayan generando mayor infraestructura comunitaria y espacios de contención para que vos, en el barrio donde vivís, sea integrado a la ciudad o al pueblo donde vivís. Es decir, que no se existe, que se integre, que la movilidad se incluya, que tengas oportunidades desde el barrio, donde la educación sea un factor de motor de progreso. Eso requiere inversión, requiere tiempo, pero es una política de Estado. Ahora, lo que vos, y te hago la última pregunta, pero relacionándolo con lo que venías hablando recién, hablabas del diálogo. ¿Cuánto se avanzó, ¿no?, a partir del buen diálogo entre el presidente y el jefe de gobierno, cosa que no pasó cuando Macri era jefe de gobierno en ese momento con Cristina en la presidencia? ¿Cuántas cosas se trabaron? Y hoy cuánto se está avanzando a partir de un diálogo, ¿no? Y justamente el diálogo parece que hoy dividió también al PRO, los halcones, la paloma, como decía Patricia Bullrich, los dialoguistas y los no dialoguistas. ¿Vos cómo vivís esto dentro de tu partido? Bueno, yo estoy muy presente en el partido porque me interesa mucho la discusión que nos estamos dando identitaria, y para bajarle un poco como la ansiedad de eso, me parece que es natural que después de tantos años de estar concentrados en la gestión hacia afuera, estemos ahora concentrados en la identidad hacia adentro, con lo cual me parece que lo más interesante de todo es que Juntos por el Cambio siga siendo una coalición por la que nadie quizás apostaba hace 4 años y medio, y que tanto la Unión Cívica Radical como la Coalición Cívica como el PRO sigamos cada uno de nosotros concentrados en trabajar en conjunto. Eso me parece como lo más relevante, porque parece poco, pero es un montón en la historia argentina. Claro. Es decir, que podamos sostener también a la oposición como alternativa, más que como oposición, es decir, como alternativa de poder, no solamente como oposición a cada cosa que hace el gobierno, sino justamente como alternativa de gobierno. Y en segundo lugar, creo que, como decíamos recién, me parece que es un momento en la historia argentina, donde más allá de los palos que vuelan de un lado para el otro, creo que si uno sigue buscando esa diferencia, es infinita, replicable ad infinitum. Es decir, para mí, la huella del medio es una huella que cuando vas al campo, que tenés la huella marcada, esas dos huellas del auto
una para un lado, otra para el otro, y en el medio, pastizal. Ese del pastizal del medio es el que hay que empezar a recortar, y creo que es lo que estamos intentando hacer. Fácil no va a ser, sin dudas, porque no está transitado ese camino. Claro. Pero también ahí es donde digo, los jóvenes que nacimos en democracia y que quizás tenemos de alguna manera menos prejuicio o menos juicios respecto de la otra edad como algo totalmente negativo o algo que no nos puede aportar nada, ahí es donde tenemos la responsabilidad de empezar a cortar esa maleza que hay en el camino del diálogo. Bien. Y la última, ahora sí. ¿Quién hoy es tu jefe, tu jefa política? Y bueno, yo trabajo mucho en lo social, siempre lo hice, pero trabajo mucho con Carolina y con María Eugenia, con Carolina Stanley y con María Eugenia Vidal, también con Horacio Rodríguez Larreta, pero trabajamos, como yo vengo del Ministerio de Desarrollo Social, muchísimo esto que te contaba, los temas de prestaciones sociales, programas de transferencia condicionadas o no condicionadas, cómo hacer los cambios para que los programas sean desintermediados, que es algo que quizás no se comunicó demasiado y que me parece que es relevante también de cómo pensamos nuestra gestión en su momento cuando creamos el Hacemos Futuro, que realmente no tuvo mucha prensa o mucha comunicación, que justamente lo que tratábamos de hacer era que los ciudadanos que son titulares de programas sociales sepan que esos programas son a título ciudadano, no a favor de un político u otro, de una organización u otra. Es decir, desintermediar desde el punto de vista positivo los programas. Es decir, que vos sepas que lo que tenés es un derecho, y obviamente también tiene una obligación, pero que no, trabajar para que sepas realmente que no depende de tu participación en una movilización, que no depende de un favor que nadie te hizo. Eso es muy importante porque todavía tenemos mucho para trabajar en el contexto de lo social, para de alguna forma empoderar más a las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Porque eso también nos hace más libres, y la libertad está en el centro de poder elegir y de poder tener igualdad de oportunidades. Yo creo que PRO, volviendo a lo que me decías, Sí. y es lo que aprendí también de María Eugenia Vidal, es un partido que siempre propuso trabajar con la igualdad de oportunidades. A eso nos tenemos que dedicar en los próximos años. Cómo seguir construyendo una alternativa de gobierno que ponga el foco en la igualdad de oportunidades para poder crecer libres. Bien. Bueno, Camila, te agradecemos tus minutos con Sección Ciudad una vez más y, por supuesto, bueno, seguiremos hablando durante el año. Bueno, un placer. Cuando quieran cuentan conmigo, Daniel. Muy bien, bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. Un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, fue Camila Crescimbeni, diputada nacional por Juntos por el Cambio.